Hermanos, capítulo 2, versículos 1 al 3, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, siempre habéis gustado que el Señor es benigno. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias porque nos permitas adorarte y glorificarte, Señor, el día de hoy. Señor, ha llegado el momento de exponer tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que quites todo estorbo de mí, Señor. Cualquier cosa, Señor, que pueda estorbar, Señor. Te pido también, mis hermanos, prepara sus corazones, Señor, como esa tierra fértil, para que la semilla de la palabra dé fruto en sus corazones, Señor. Te lo ruego, Señor, dejo este mensaje, Señor, en tus manos. En nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. También aprovecho, Dios bendiga a mis hermanos que vinieron a arreglar el aire, ya sirven, ya se pueden prender. Dios bendiga a mis hermanos varones que estuvieron aquí. Mis hermanos, vamos a continuar la serie de predicaciones que hemos estado llevando, mis hermanos, de primera de Pedro. Apenas estamos brincando el capítulo 2, ¿sí? No sé cuántas predicaciones fueron del 1, creo que fueron 6. Vamos apenas a comenzar el capítulo 2. Y hasta ahorita, Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra. Nos ha exhortado a permanecer en dos cosas primordialmente. Es muy resumido. En santidad y en amor fraternal. Y les recuerdo una vez más, estos cristianos estaban o iban a estar en persecución. Estaban por enfrentar o estaban enfrentando una aflicción que ni usted ni yo hemos enfrentado ni de lejos. Ni de lejos. Y Dios los estaba preparando a ellos, o si ya estaban pasando por eso, pues Dios los estaba alentando. Y el día de hoy, mis hermanos, Dios nos va a recordar otra marca distintiva de un verdadero cristiano. El deseo. Esa es la palabra que estoy usando. El deseo por la palabra de Dios. El deseo por la palabra de Dios. Yo recuerdo, mis hermanos, yo ya les he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no conocía absolutamente nada de cristianismo. Nada, yo no sabía que existía esto. ¿Sí? Jamás, nunca, yo soy católico y estoy mucho conocido los testigos de Jehová, los musulmanes y los budistas, está ahí. ¿Cómo nos falta evangelizar? Porque yo no conocía nada de eso. Cuando llego, mis hermanos, a la iglesia y empiezo a escuchar mensajes de la palabra de Dios, si puedo notar rápidamente que algo era bien diferente. Empieza Dios a obrar en mí. Después, a mis 20 años, ¿sí? Los 20 años, pues Dios en su misericordia quiere rescatarme. Caigo a los pies de Cristo, de ahí para acá son 8 años. No sé si vamos para el 9, no me acuerdo. Pero son 8 años ya que sigo sus caminos por su misericordia. Y yo recuerdo algo bien vividamente, mis hermanos. Cuando recién fui salvo, yo me comí esto. Y yo me acuerdo estar leyendo los evangelios y estar derramando lágrimas. Literalmente. Porque sentía como Dios me estaba hablando a mí. Yo recuerdo leer la Biblia, la palabra de Dios constantemente y estar derramando lágrima página tras página, sintiendo como Dios me estaba hablando. Mis hermanos, el deseo por la palabra de Dios es algo que debe existir en el cristiano. Siempre. Siempre. No nomás un recién convertido. Aún el cristiano más maduro y con más años debe seguir teniendo un gran deseo
por la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro les va a decir a estos hermanos en Cristo que estaban siendo perseguidos. No son tamborazos, no es sentimentalismo, no es música, no es cómo te sientes, no es cómo andas, no, es tu deseo por la palabra de Dios. No es cuánto dinero tienes, no es cuánto materialismo tienes o posesiones tienes, lo que te va a hacer, y me estoy adelantando, lo que te va a hacer resistir, y fíjense bien, estaban en prueba, lo que te va a hacer resistir es la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pedro, y no lo puede borrar de aquí. Mis hermanos, además de eso, Pedro nos va a decir hoy, que no nomás tenemos que tener deseo, sino que tiene que haber un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual en cada cristiano. No puede ser, yo no puedo ser el mismo de hace 8 años. Si soy el mismo de hace 8 años, pues quién sabe si seré salvo. Si fuera el mismo. Porque debe haber crecimiento. Crecimiento. ¿Sí? Y estaba aprendiendo cosas en el trabajo y le doy gracias a Dios que me las aplica de volada a mi vida espiritual. Crecimiento. Palpable, evidencias, medibles, como nos han dicho ya, medibles de que realmente he crecido espiritualmente. Y vaya pensando si realmente ha crecido. No sé cuántos años lleve, no sé si lleva más años que yo, no sé si llevo más años que usted, no sé. Pero así llevo un día de convertido. Debe haber crecimiento. Debe haber crecimiento. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿ha experimentado crecimiento espiritual o lleva ya años del mismo tamaño? ¿Cuántos años lleva sin ponerle cuando ponen a los niños así en la pared y le ponen la rayita, cuántos años lleva midiendo lo mismo? ¿Qué lo ha alejado de la palabra, hermano? Todavía tiene ese deseo por la palabra. De veras. ¿Qué es lo que lo ha alejado? ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que lloró leyendo la Biblia? Mano, acabo de decir que no es emocionalismo. No, lo que dije es personas que se afanan buscando lo emocional. El cristiano de hoy se afana por buscar lo emocional. La tembladera y lo que quiera. Se afanan por eso. No estoy diciendo que no está bien. Estoy diciendo, el problema es que se afanan nomás buscando eso. Y eso es una añadidura por bendición de Dios. De allá estar lleno por el Espíritu Santo, de su palabra, y en oración, y en ayuno. ¿Qué fue lo que detuvo su crecimiento, hermano? Versículo 1, capítulo 2. Dejando pues, mis hermanos. Hermanos, no puede, antes de que Pedro nos introduzca al mandato de desear la palabra de Dios, le recomiendo que tenga su Biblia abierta, se va a estar prendiendo y apagando la tele, que esto no lo distraiga. Antes de Pedro introducirnos al mandato de desear la palabra de Dios, desear la leche espiritual, antes de eso, Pedro nos va a decir, antes de eso, concluyente a lo otro, ¿sí? ¿Qué es lo pasado? Porque toda carne es como la hierba, toda gloria del hombre como la flor de la hierba, secóse la hierba y la flor se secó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Pedro viene hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Dejando, pues, no puede existir, lo que va a hacer Pedro es nombrar una serie de pecados, ¿sí? No puede existir deseo por la palabra si hay pecado. No puede haber santidad si hay pecado. No puede haber amor fraternal si hay pecado en usted o en mí. No hay. Por eso Pedro lo primero que hace es límpiense. Porque si no están limpios, no están deseando la palabra de Dios. Por tanto, dice la Biblia de las Américas, y esto, como le decía, nos lleva a los versículos anteriores, mis hermanos, a la palabra que ha sido la semilla de nuestra salvación, la palabra que es viva y es inmutable, mis hermanos.
Ahora Pedro lo que va a hacer es demostrar que no nomás la palabra es efectiva al momento de nuestra salvación, sino que la palabra sigue siendo el nutriente necesario para el crecimiento del cristiano. No nomás es el principio. Dice, dejando pues, otra versión dice, desechando pues toda. Toda. Y la palabra desechar, lo que significa es como quitarse algo de encima. Sí, no hay problema con esa palabra. Y quiero que note algo también particular. La palabra toda o todo se repite 3 veces. 3 veces. Y los judíos, su manera de hacer énfasis era repitiendo las palabras. Y esta palabra se repite 3 veces. Toda. Desechen todo pecado. Y todo significa todo. Mis hermanos, el pecado nos aleja de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos confronta con nuestro pecado. Por eso, muchos dejan de leer la Biblia. Muchos ya, este libro, tienen las hojas pegadas todavía. Porque están en pecado y obviamente no les gusta abrir la palabra porque al primer versículo Dios ya te está confrontando con tu pecado. El pecado nos aleja de la palabra, mis hermanos. Si estamos viviendo en pecado, mis hermanos, y en lugar de nutrirnos con la palabra, nos estamos alimentando del pecado, entonces no vamos a querer acercarnos a su palabra, mis hermanos. Dios le está diciendo esto a cristianos perseguidos. Bueno, lo mismo. Sus familias la estaban matando, nomás por no negar a Cristo. Nomás por ser cristiano, Nerón lo estaba matando, el emperador de Roma de ese momento. Y Dios le dice, desecha todo pecado. ¿Qué pecado puede tener un cristiano que está siendo perseguido? Muchas veces, y es cierto, la aflicción nos moldea, nos pone por fuego, y si hay un momento en que andamos santos es cuando andamos en aflicción. Cuando realmente estamos haciendo lo correcto. Y quiero que vean, a estos cristianos que están pasando por aflicción, todavía Dios les está diciendo, desechen todo pecado. Imagínense nosotros que estamos a gusto en la casa. Quiero que vea algo, y es algo que Dios se ponía cuando oraba a Dios estos versículos. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces pensamos en pecados grandes, entre comillas, grande. A veces pensamos mucho en decir otro pecado, no, pues ando bien. No, hermanos. No, yo tengo que saber cada pecado y esta vez es algo bien diferente. Me puse a orar lo que iba a predicar, me puse la Biblia, me puse a orar lo que iba a predicar, y cada pecado que vamos a ver ahorita, Dios me está diciendo, hey, de este traes esto, esto y esto. No piensen en pecados de adulterio o de, no sé, difamar la palabra de Dios. No. A lo mejor ya no estamos en ese lado. Pero todavía sigue habiendo pecado en nuestra vida. Dios, Cristo, mis hermanos, no vino a quitar la ley. Y me gustó esa frase que escuché. Vino a poner la vara más alta. Jesús vino a poner la vara más alta. O sea, si no pueden cumplir, ahora menos. Esto fue lo que vino a hacer Jesús. Hay que escudriñarnos. Y le voy a pedir que voy a nombrar los pecados que Dios está nombrando aquí. Y le voy a pedir que se empiece a escudriñar y empiece a buscar no el pecado grande, sino ese pequeño, entre comillas, que todos son pecados delante de Dios y eres digno de condenación por un solo pecado. Porque Dios es santo, perfectamente. Empieza a escudriñar esos pecados pequeños, entre comillas. El problema es muchas veces que lo normalizamos. Normalizamos ciertas cositas que es pecado. Es pecado. Desechemos pues, número 1, toda malicia. Toda malicia. La palabra malicia o la idea que se da ahí es el querer hacer daño a alguien más. Y esta es típica, mis hermanos. Típica de cuando estoy evangelizando a alguien y, no, pues es que yo no he hecho daño a nadie. Yo no soy pecador porque yo no he hecho daño a nadie. Yo no soy sicario, yo no soy ratero, yo no he hecho daño a nadie.
No, Cristo vino a poner la vara más alta. Cristo dice que si te enojas locamente con alguien aquí, estás cometiendo pecado. Aquí, ni siquiera cuando no hablas, aquí, al momento de enojarte, de hablar mal, de trabajarle mal, no es para que se le quite porque me cae mal, ya es pecado. Y quiero que veas, amigo, amiga, que sigues lejos de Cristo, no tienes el perdón de Dios contigo. Tu pecado es el que te condena, no Dios. No Dios. Todos hemos pecado. Todos. Aquí la vara, aquí la regla a medir, a comparar, no es el vecino. No es el del frente, no es el de atrás. Es Cristo. Si nos ponemos al lado de Cristo, así es pecado. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo digo, cualquiera que se enoje locamente con su hermano, aquí será culpado del juicio. Hacer daño a alguien más, mis hermanos, cuando tenemos un mal día en el trabajo. Hablar mal es malicia, ¿eh? Trabajarle menos al jefe, no, para que se le quite y no salga la producción. Cuidado, hermanos. Hacerle mal el trabajo, nomás para que se le quite porque no me pagó como quería. Inclusive, hermanos, en Cristo, ¿eh? Y ahí está peor. Hablar de algún hermano. No el ungido, no. Hablar de cualquier hermano es pecado. Y he visto cómo Dios castiga por andar hablando mal. Hasta el más pequeño es su hijo. Es el hijo de Dios. Malicia al de la tienda. El que me cobró de más. Ah, pero si cobra de menos, se lo devuelve. A que se metió en la fila. Dejen todo engaño, dice también. Deshonestidad, falsedad y traición, lo que significa esa palabra. Buscar el bien propio sobre el otro. Mentir en el trabajo. Mentir para ahorrar un poco de dinero. Comprometerse con algo sabiendo que no lo va a cumplir. Eso es engaño. Engaño. Deshonestidad, falsedad y traición. Buscar el bien propio sobre el otro en todos los niveles que pueda haber. Dejen todo fingimiento e hipocresía, y en este sí me voy a tardar poquito. Dejen todo fingimiento, dice la versión 1909, la 60 dice hipocresía. Mis hermanos, si hay un pecado del cual acusan al cristiano, es de hipócritas. No, de veras, ¿eh? Si hay un pecado del cual acusan al cristiano es por ser un hipócrita. Sea que esté bien fundamentado o no, ¿eh? Sea que sea verdad o no. Si hay algo que le avientan al cristiano es por ser hipócrita. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si hay muchos cristianos hipócritas. Esta semana llegué al ESMA. Hay unas personas vendiendo pues, santos, ¿no? Y todo eso, la Virgen de Guadalupe y todo eso. Me bajé y dije, Señor, si me hablan, si me ofrecen algo, me detengo y le hablo yo. Si no, no sé. Tú sabes. Porque también se me hace imprudente llegar. Me metí al ESMA, no me dijeron nada. Dije, bueno. Salí y ándele que me habló uno de ellos. Y le empiezo a hablar. Me dice, no, si no quieres comprar está bien, te puedes ir. Le digo, no, le digo, espérate, le digo.
haz un lado esto. Yo no tengo que hablar de esto, de la idolatría. Tengo que hablar de Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe qué se quejó conmigo cuando lo empecé a evangelizar? Que había cristianos que llegaban y me insultaban. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? No estoy diciendo que aquí, espero que no. Pero quiero que vea que a nivel mundial, a nivel Juárez si quiere, hay mucho cristiano hipócrita, porque Dios nos mandó a amarlo. Amar al prójimo. No me importa si es católico, testigo de Jehová, musulmán, lo que sea. No me importa. Lo que me dolía ir a su alma, que está atrapado en lo mismo que yo estaba. Por eso yo le dije, deja a un lado, mira, Leo, no te voy a hablar de eso, te voy a hablar de Cristo. De Cristo. Y gracias a Dios que me escuchó. Pero mis hermanos, ¿qué le digo? ¿Sabe qué le dije? Me dijo, conozco muchos hipócritas que no vienen y me atacan por esto y aquello. ¿Cuántos conoces? Esa frase me encantaba, mi hermano pastor. No, pues sí, algunos. Y digo, yo conozco más. Pero sí le dije algo, y se lo digo aquí. Si usted no, sigue sin el perdón de Dios. Si hay muchos cristianos hipócritas, si hay muchos piedras de tropiezo, si hay mucho bola de fingidores hipócritas que no son cristianos. Pero también quiero decirte algo. Hay un grupo que sí es de verdad. Hay un grupo, a lo mejor muy chiquito y no se nota mucho, pero hay un grupo que sí es de verdad. Porque yo fui salvo a los 20 años y Dios me cambió todo. Todo, así. No fue un proceso. No fue que poco a poco fui dejando el alcohol. No. Dios vino, ¡pum! Así, la salvación sí es así. De un momento a otro mi vida cambió totalmente. El drogadicto, el alcohólico, el idólatra, el todo cambió de un día para otro. Yo ahora tenía paz cuando no tenía, ahora tenía a Cristo, el perdón de Dios, libertad verdadera, porque Cristo llegó y me salvó de verdad. Cristo llegó a mi vida y me salvó de verdad. Años en el catolicismo, años escuchando otro tipo de ideologías, pero un día Cristo tuvo la misericordia de llevarme el evangelio verdadero y escuchar la palabra verdadera y ser regenerado verdaderamente de corazón. No soy perfecto, ni los verdaderos cristianos son perfectos. Pero sí hay un corazón regenerado que se esfuerza por no pecar. No seamos piedra de tropiezo, hermanos. No seamos piedra de tropiezo. No seamos hipócritas. Gloria a Dios, gracias a Dios que me quiso escuchar. Esta persona. Miguel se llama, no me acuerdo. Pero mis hermanos, no seamos piedra de estorbo. Amen la alma del testigo de Jehová. Amen la alma del católico, el que está lejos. Porque yo estaba ahí, yo sé lo que se siente. Le he dicho ya varias veces, pero me ven raro cuando no me emociono porque a lo mejor te hacen supervisor de ingeniería, güey. No me emociona. Me da igual. Así, me da igual. ¿Sabes lo que me emociona? Esto. Mi llamado, cuando Dios llama, toda la prioridad cambia. Aunque nomás tenga por unos frijolitos, tengo paz. Paz. Eso es lo que el mundo no tiene ahorita. Paz. Podrá tener dinero, podrá tener economía, podrá tener carros y casas, pues no hay paz. Por eso se suicidan. Por eso el rico busca más. Porque jamás se va a llenar.
No seamos hipócritas, mis hermanos. Desechemos toda hipocresía de nosotros. Dice envidias. Deja toda envidia. Y la envidia es desear las posesiones o bendiciones o vida de alguien más. Quiero que vea otra vez Dios, otra vez. Y no soy yo que estoy repitiendo el tema, no. Otra vez Dios nos está diciendo, deje la envidia. Envidiar cuando un hermano le va bien y usted no. Cuando Dios le dio a usted, a alguien más, algo que usted Dios no le dio. Al contrario, debemos aprender a dar gracias a Dios por la bendición de otro hermano. Desechemos toda envidia, mis hermanos. Desechemos detracciones. Otra versión dice difamación. En pocas palabras, chismes. Dejen todo chismes. Y le digo algo, el chisme está muy relacionado con la envidia. Quiero que note algo. Todos estos pecados están relacionados al amor fraternal, a la comunión. Quiero que vea el énfasis que Dios le está haciendo al amor fraternal. Fíjese el énfasis de Dios al amor fraternal. En pocas palabras, no hay que hacer nada contrario al amor fraternal. Porque eso va a desaparecer nuestro deseo, nuestro apetito por la palabra de Dios. Quiero que note algo. Aquí indirectamente Dios nos está enseñando que la vida cristiana está diseñada para vivirla en comunidad. La vida cristiana está diseñada para vivirla en comunidad. Si usted anda de chapulín de una iglesia a otra, disculpen, pero usted no está haciendo la voluntad de Dios. El mandato de Dios es pertenecer a una iglesia local. Ese es el mandato de Dios. Y las únicas veces que podemos salirnos son varias, pero lo primordial es cuando se predica algo antibíblico, no correcto. Ahí, córrale. Córrale para otro lado. Cuando está enseñando algo que no es bíblico. Y hay otras razones, pero esa es la primordial. Si tú estás pecando, de tal manera que te estás aislando de los demás, te estás aislando de la iglesia, al final de cuentas, la conclusión de Pedro, lo que Dios nos está enseñando aquí, es que vas a perder tu apetito por la palabra. Es sencillo como eso. Entonces, ya Pedro nos dijo, dejando pues todo pecado, malicia, engaño, fingimiento, envidias, detracciones, chismes. Ahora sí. Si ya lo dejaron, si ya se purificaron, entonces, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Otra versión dice la leche pura de la palabra. Desead pues, mis hermanos, esta leche espiritual de la que habla Pedro, como les decía, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Desead expresa un intenso, periódico e insaciable pasión o apetecer algo fuertemente. Una necesidad tan vital como el aire que respiramos. Pedro le está diciendo, deseenla. Deseen, creo que vea otra vez. Están en persecución. Están matando a su familia y sus hijos. Nosotros no. Desead. Lo que los haría pasar la prueba no era hablar lenguas. No era su prosperidad. No eran sus emocionalismos. No era su pastor. Lo que los haría pasar la prueba es nutrirse de la leche espiritual que es la palabra de Dios. Eso los iba a hacer pasar la prueba. Primeramente, este deseo debe ser natural si usted es cristiano. Natural, y váyanse preparando mis hermanos. Romanos 7:22, Job 23:12 y Salmo 1:2. Debe ser un deseo natural. Romanos 7:22, porque según el hombre interior,
me deleito. Me deleito. Lo disfruto. Me gusta. No me descarga la ley de Dios. La palabra de Dios. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. No lo está diciendo figurativamente. Salmo 1:2. Antes de la ley de Jehová está su delicia. Hablando de alguien cristiano. Y en su ley medita. ¿Nomás cuando tiene tiempo? ¿Nomás de vez en cuando? De día y de noche. De día y de noche. Y por si no fuera poco, lea el Salmo 119 si le queda dudas. Salmo 119 es un poema de amor a la Biblia, a la palabra de Dios. Mis hermanos, es de gran preocupación decir que eres cristiano y no tener un deleite por la palabra. Un deleite, no es carga, otra vez, no es carga. Cuando hay ese nuevo nacimiento, cuando Dios quita el corazón de piedra y pone el corazón de carne, hay un deseo natural, intrínseco en la nueva naturaleza que se nos ha sido dada. Y es un deleite, un deseo, un disfrutar al leer la palabra de Dios. ¿Por qué se queda dormido entonces? Vamos a ver eso, la omnipresencia de Dios, pero eso lo veremos después. Esa palabra que se refiere ahí no nomás es leerla, no nomás es estudiarla, no nomás es memorizarla, también cuando se predica. También cuando se predica. Debe haber un deseo, un deleite, escuchar una predicación bíblica. Un deleite en el alma. Y deleite no significa que siempre voy a estar derramando lágrimas. Deleite no significa que siempre voy a estar sintiendo mucho. Deleite es, sin importar mi situación, me gozo en la palabra de Dios. Mis hermanos, es un deseo. Tenemos intensa pasión por la palabra. Debe ser una periódica pasión por la palabra, una insaciable pasión por la palabra. Debe ser un apetito fuerte por la palabra que debemos de tener si somos cristianos. Sea recién convertido o lleve años, debe de tener deseo por la palabra de Dios. Por la palabra, mis hermanos. Un deseo que es inexistente en el cristianismo de hoy. Tristemente. ¿Y sabe qué? Y así lo digo. Si no se goza al leer, escudriña. Y ya le dije, no es que siempre esté llorando, no es que siempre esté sintiendo mucho, no, es un gozo al leer su palabra. Sea que me reprenda, sea que me bendiga, sea como sea, debe haber un gozo intrínseco. Y quiero que vea algo. Dios lo está diciendo no como una sugerencia, es un mandato. Busquen desear la palabra de Dios. El cristianismo de hoy se queja diciendo una frase satánica, y así lo voy a decir, satánica porque es antibíblica. Mucho conocimiento apaga el espíritu. ¿Dónde dice? Muéstrame, ¿dónde dice eso? Mucho conocimiento sin oración apaga el espíritu. Eso sí. Pero hace frío. Muy aquí. Pero la oración, conocimiento, ayuno, venida constante en la iglesia, velada, todo eso, olvídese.
olvídese. Va a andar flotando casi. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que ya es suficiente el conocimiento que tengo? ¿Dónde dice que ya terminé de conocer a Dios? ¿Dónde? Al contrario, ahorita lo vamos a ver, dice Pablo, Pablo, yo todavía mismo no me hago como que ya alcancé la meta, sino que prosigo al blanco todavía. Pablo. Yo estoy así en comparación a Pablo. Me falta mucho por conocer a Dios. Hermano, le falta mucho conocimiento. Mucho. De veras. Pregúntame eso, me la paso leyendo para prepararme para las predicaciones. Me he comprado así libros así, mire. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo me siento? Uy, ya sé mucho. No, al contrario, me doy cuenta lo poco que sé. Mi esposa ya metió una espinita. Me pasó un podcast de historia de la iglesia y hay cosas que no sé. Y a mí si algo me desespera es no saber algo, es el desconocimiento. A ver cómo le hago. Me estudié historia de la iglesia. Hermanos, tengan mucho cuidado. Me falta mucho conocimiento, mi hermano, nos falta mucho. Jeremías 4:22, fíjese bien. Porque mi pueblo es que necio, no me conocieron. Los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer, no. Que no seamos ese pueblo, hermanos. Pueblo que no conocieron a Dios, pueblo ignorante de Dios. Que no seamos esos, hermanos. Y mire, no le estoy diciendo que de la noche a la mañana ser mejor teólogo sobre la faz de la tierra. Lo que le estoy diciendo es, esfuércese por leer, por escudriñar, por estudiar la palabra de Dios. No más esfuerzo hasta donde Dios le haya dado. Sí, por eso Dios puso predicadores, maestros y de todo. Porque unos tenemos más capacidad, si lo quiere llamar así, para poder deshebrar y dárselo a ustedes. Así está, mis hermanos. ¿Sí? Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, todos aprendemos de Él. De Él. Pedro, quiero que vea, no nos está diciendo léanla. No nos está diciendo estúdiala. No nos está diciendo memorícela. Se está yendo a algo más básico. A algo que es antes de eso. Deséala, no más. Deséala. Porque si no la deseas, no la vas a leer. Porque si no la deseas, no la vas a memorizar. Porque si no la deseas, no la vas a estudiar. Pedro lo que está diciendo, entre todo eso, ¿tienes deseo por la palabra? ¿Tienes deseo por la palabra de Dios? Si no hay deseo, no va a existir nada de lo anteriormente dicho. Mateo 4:4 y Juan 6:68, mis hermanos. Dice Mateo, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo del pan, o el pan, vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:68, y respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué? Palabras. Me gustó esta reflexión que le escuché a un predicador. Vamos a suponer que ahorita le puedo cumplir, ¿sí viene? Ahorita le puedo cumplir su mayor deseo en el corazón. Vamos a suponer que ahorita le puedo cumplir eso. Pero el pago de eso va a ser no poder jamás
volver a leer, escuchar. O memorizar la palabra de Dios. Y todo lo que sabía se va a ir. Se va a borrar. Jamás volvería a escuchar una predicación. Sea honesto. ¿Cuál de las dos agarra? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. ¿A dónde iría si no la tiene? ¿A dónde iría, mis hermanos, si no puedo leer que Dios me ama? Si no puedo leer que Él está conmigo. Si no puedo leer que ando mal. Si no puedo leer que sus promesas son para mí. Si no puedo escuchar otra vez su voz. Y ya lo he dicho varias veces, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Léala en voz alta. Y aquí porque Pedro, en versículo 3, hace ese énfasis. Para desear la palabra de Dios, o los que la van a desear, siempre y cuando habéis gustado que el Señor es benigno. Si eres salvo, vas a tener ese deseo. Si no, no. Sencillo como es. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra no adulterada. Pedro está comparando el deseo de un cristiano por la palabra de Dios con el deseo de un niño recién nacido por la leche de su madre. Yo eso lo tengo bien fresco. Tiene 2 años la niña apenas. ¿Y sabe qué? Dios me trajo varios puntos. ¿Cómo podemos compararlo? Quiero que vea que un recién nacido instintivamente busca la leche de su mamá. Instintivamente. Nadie le dijo. No, Dios nos programó, pero puso algo a los niños para que instintivamente busquen a su mamá. Mis hermanos, así con ese deseo, instintivamente, es que ese es mi punto, mis hermanos, es instintivo, es natural, es la primera reacción que debe producir en el nuevo nacimiento, un deseo por la palabra, como el niño busca a su mamá por su comida. Como el bebé busca a su mamá por su comida. Y un recién nacido no desea otra cosa más que solo la leche de su mamá. No le importa todo lo demás, hermano. No le importa si nació en Estados Unidos, si nació aquí. No le importa dónde está, no le importa nada. El bebé recién nacido nomás quiere una sola cosa sobre la faz de la tierra. Su mamá. Su alimento. La leche materna. Mis hermanos, nosotros debe ser igual. ¿A quién tengo yo los cielos y debajo la tierra si no eres tú, Jehová? No más Él. No me importa nada más que Él y su palabra, mis hermanos. Un recién nacido, cuando tiene hambre, Dios lo dotó de una alarma infalible. Cuando un recién nacido tiene hambre, nos levanta a todos en la casa. Y más cuando duerme con uno. Llora. Y llora. Y llora. Como si se fuera a acabar el mundo. Y lo único que lo va a calmar, la leche de su mamá.
mis hermanos, en la aflicción, lo único que nos debe calmar, lo único que nos debe dar fe, confianza, paz y esperanza, debe ser la leche de la palabra de Dios. Si usted le da paz su dinero, si usted le da paz su salud, si usted le da paz cualquier otra cosa fuera de Dios, escudriñe. Una vez que prueba la leche materna al niño, trate de darle fórmula, le va a escupir. Le va a escupir. Porque ya no va a querer otra cosa más que eso y no más eso. Cuando probamos de la bondad de Dios en la palabra, me dan otra cosa y la escupo. Estiércol, dice Pablo, todo lo demás, lo que lo tenía por ganancia. Y eso es natural, hermanos. Al recién nacido no le importa la manta en la que lo tienen acurrucado. Sea de dinosaurios, o sea tejida por la abuelita, no le importa. Él nomás quiere a su mamá. No nos debe importar si con mucho dinero, poco dinero, una gran casa, una pequeña casa, un gran carro, un carro que apenas anda. Yo quiero a mi Señor. Su palabra. Su palabra. Salmo 119, 70 y 72. Mas yo en tu ley me he deleitado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tú que estás lejos de Cristo, búscalo. Porque dice la Biblia, dice Jesús, ¿de qué te sirve? Ya lo he repetido muchas veces. ¿De qué te sirve que ganares todo el mundo? Que tengas todo el dinero, toda la economía, todo lo que quieras. Si al final tu alma se va a perder. Porque creas o no creas, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios. Ya sea para condenación, para bendición. Pero que vamos a estar, vamos a estar. Y la leche pura de la palabra de Dios, no nomás es en el nuevo nacimiento, no nomás es activa en el nuevo nacimiento, sino que es el nutriente que debemos seguir consumiendo para un correcto crecimiento. Esta leche, que es la palabra de Dios, tiene también los nutrientes suficientes para hacernos crecer a la imagen de Cristo. ¿Sí? Dice el versículo 2, para que por ella crezcáis en salud. Siempre, mis hermanos, es triste ver a un ser humano desnutrido, débil. Pero más triste es ver a un cristiano desnutrido, débil, flaco en la fe. Más triste es ver eso. Jamás, 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 3 veces, debemos de sentirnos satisfechos de nuestra actual estatura espiritual. Siempre debemos tener presente que necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir creciendo. Y ese crecimiento está aquí. No está en otro lado, está aquí. En su palabra, mis hermanos. El crecimiento sí es un proceso. La salvación no. Pero el crecimiento, el crecer a la imagen de Cristo, sí es un proceso. No se va a dar de la noche a la mañana. No le va a llenar aquí Dios mágicamente por una hora que fue a la iglesia, ¡pum! Ya, ¡pum! ¡Qué bárbaro! No. No. Por eso les he dicho. Y ahorita voy a tocar ese punto, pero ahí está todo grabado. Ahí están las lecciones grabadas. Si no sabía que teníamos canal de YouTube, ahora ya lo sabe. Monte esta locución.
búsquelo, estúdielo. Y si está harto de mí, está bien, pero estudie. Busca a alguien más, lo que sea. Ahí me dice si está bien o está mal. Pero haga algo, hermano. Estudie de alguna manera. Que lo más correcto y bíblicamente es aquí. Lo que Dios ha puesto. Pero mi hermano, estudie, lea, ore, lleve la Biblia en oración. Sí, es la soberanía de Dios, ya lo vimos. Dios lleva la obra del cristiano, el Espíritu Santo la lleva, pero también, así como es la soberanía de Dios, de la misma, del otro lado de la balanza, al mismo nivel, sin desnivelarse, está nuestra responsabilidad humana. Dios no me va a traer conocimiento de un día para otro, hay que leer, hay que estudiar. Pídele a Dios, hermano. Los creyentes deben comprometerse a nutrirse con regularidad en la palabra de Dios. Filipenses 3 del 12 al 14 es el versículo que les decía ahorita. Filipenses 3, 12 al 14. Hablando Pablo, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo no se sentía como que ya estoy bien. Cuando quiera, Señor. No. Pablo todavía seguía buscando crecer más y más y más a la imagen de Cristo. Dios nos ha dado todos los recursos por gracia para crecer espiritualmente. Y si ha habido una generación que va a ser más deudora por ser ignorantes, somos nosotros. Si va a haber una generación en toda la historia de la humanidad más deudora delante de Dios por ser ignorantes, somos nosotros. Porque literalmente tenemos la Biblia en la palma de la mano. Así. Y en diferentes idiomas. Si no está aprovechando lo que está grabado, si no está aprovechando leer la Biblia, si no está buscando, hermano, usted es culpable delante de Dios. Usted y yo somos culpables delante de Dios. Si no lo estamos haciendo. Por último, no se me desespere. Por último, aquí la metáfora que usa Pedro es desear como niños recién nacidos. Seas un recién nacido en Cristo o lleves años en Cristo. Los dos deben desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. Pero hay otra ilustración, otra metáfora que se usa en Hebreos, hablando acerca del crecimiento, ¿sí? De cómo algunos que deberían ser ya maestros siguen siendo niños y siguen necesitando la leche y quieren la papita bien molidita cuando ya deberían estar comiendo carne sólida. Hebreos capítulo 5 versículo 11 y 14, porque no me confunda las metáforas, son dos diferentes, ¿sí? Hebreos 5, 11 a 14, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque ustedes, lo que les entra por un oído, por eso me gustó esta versión, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Yo le pregunto,
¿Cuántos años llevan el Evangelio? ¿Cuántos años lleva? Contéstese usted, no me diga. ¿Cuántos años lleva? Si lleva más que yo debería estar sentado y usted aquí. Nacido de nuevo, Años nacido de nuevo, no de edad. ¿Sabe lo que está expresando aquí Pablo? Pues, creemos que es Pablo. Está frustrado. O sea, ya no hay ni cómo explicarles, dice Pablo. Porque les digo una y otra y otra y otra vez. Y así como se los digo, así como entra por un lado, vale por el otro. Así como se predica aquí, y allá afuera, ya parece que pum, nos dio amnesia. ¿Cuántos años lleva, hermano? Siendo nacido, ¿no? Todavía necesita que le demos con cucharita. No se me va a ahogar. Estoy hablando de los que tienen años en el Evangelio. No puede ser. Y debería avergonzarle. Así se lo digo. Debería avergonzarle que yo esté aquí enseñándole. Así como se lo digo. Porque lleva años. Años. Y todavía le gano yo. ¿Qué pues? O sea, todavía tengo que regresar, hermano, más básico. Porque no me pueden seguir una referencia bíblica. Busquen crecer, hermanos. ¿Sabe qué pasó? En la iglesia del Paso. Llegó un grupito de jóvenes que sí tenían pasión por esto. Y hermanos que llevan años, ahorita ya ni siquiera están en los caminos del Señor. Muchos que me criticaron, sacaron la lengua, que este por qué y este aquello, anda de barbero con el pastor. ¿Dónde están? Busque crecer, hermano. Busque crecer. No es posible, hermanos, que tenga años y siga en la misma estatura. No la haga. Y es bíblico, no me estoy inventando nada. Aquí lo está diciendo Dios. Aquí lo está diciendo. No es posible que tenga 8 años ya y todavía me falte más. Necesito más. Necesito crecer más. Necesito crecer más. No puede ser posible eso, hermanos. Es la palabra la que nos va a permitir luchar eficazmente contra el pecado. No es el sentir bonito, hermano. No es la música. Podré tener a todos los músicos aquí y espero en Dios tenerlos. Pero eso no lo va a ayudar a luchar contra el pecado. No lo va a ayudar, hermano. Y cuando esté en prueba tampoco lo va a ayudar eso. Lo que le va a ayudar es sumergirse en la palabra y en oración y en ayuno y en todo lo demás. Eso le va a ayudar. Yo por más que le diga, si no está usted deseando la leche espiritual que emana Dios desde aquí, va a reprobar, hermano. Y ya no está en mí. Eso ya no está en el predicador, o el hermano, la hermana. Eso ya no está en nosotros. Eso está en usted. En mí. Es mi responsabilidad. De la misma manera que saboreemos la bondad de Dios en su palabra, en esa misma manera podremos luchar eficazmente contra el pecado. Conclusión, no se trata de suprimir emociones que Dios nos puso, ni de no gozarnos cuando Dios permite que sintamos su presencia, o inclusive hablar lenguas. Se trata de no afanarse en las señales. Lo que más le falta al pueblo cristiano hoy en día son 2 cosas: oración
y conocimiento. Usted cárguese de esas dos y todo lo demás vendrá por añadidura. Busque nomás esos dos. Y podrá decir, hermano, y está bien, ¿eh? Y ya está bien. Y podrá decir, hermano, yo no siento nada de deseo por la palabra, me descarga. A lo mejor sí es algo, ¿eh? Lo que pasó es que se alimentó mucho de la carne. Pero sabe que reconózcalo a Dios. No a mí, hermano, ¿yo qué? Reconózcaselo a Dios. Y pídele a Dios, Señor, dame deseo. Porque no tengo nada. Me da flojera abrir este libro. No sé cómo anden mis hermanos. Yo meto las manos al fuego nomás por mí. No sé, mis hermanos. Pero miren, yo le digo algo. A pesar de que son predicaciones sistemáticas, Dios las trae a su tiempo. Desde Hechos lo está haciendo así. Por algo Dios le habló esto hoy. Tú que sigues lejos de Cristo, busca de Dios. Porque aunque sí hay una bola de hipócritas, hay un grupo que sí es de verdad. Y más allá del grupo, Cristo. Cristo vive todavía. Resucitó de los muertos el tercer día. Y todavía te dice, arrepentíos y venid a mí. Al que esté cansado y trabajado, que yo lo voy a hacer descansar. Espero hoy un día puedas abrir este libro y llorar del gozo de saber que Dios